Ya. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es profesor Heisenberg. Ya. Em, Hoy día vamos a ver el contenido de la función cuadrática. Ya. Principalmente nosotros sabemos que se llama función cuadrática a la siguiente función: f de x igual a x cuadrado más bx más c, ¿verdad? Nosotros sabemos que esa función es cuadrática, ¿ya? Con a, b y c, con a, b y c reales, o sea, pertenecientes al grupo de los reales, y con a distinta de cero. A no puede valer cero, distinta de cero, ¿ya? A tiene que ser distinto de cero. La función cuadrática está definida para todo valor real y su gráfico corresponde a una parábola. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, una parábola aquí. Puede ser de la siguiente manera, así, como para que tengan una idea de lo que sería una parábola. Lo que yo, o sea, yo lo estoy haciendo a pulso, por eso sale de esta manera, pero si no, saldría un poquito mejor. ¿Ya? Ahora vamos a ir con las características del gráfico de una función cuadrática. ¿Ya? Y primero que todo vamos a tener la orientación. ¿Ya? Vamos a tener la orientación. Así que vamos a escribirlo por acá. Orien- Orientación. ¿Ya? La orientación, ¿ya? Y tenemos de que si A es mayor que cero, entonces nosotros vamos a saber que la parábola es cóncava, hacia arriba. Es decir, una carita contenta, una carita feliz, por ejemplo, ¿ya? Para que vayan relacionando algún concepto. Entonces, cóncava, que sea, si A es mayor que cero, es cóncava hacia arriba, es decir, una carita feliz. Si A es menor que cero, entonces nosotros sabemos que es cóncava hacia abajo, es decir, carita triste, ¿verdad? Si es menor que cero, entonces a mayor que cero, carita feliz; a menor que cero, carita triste. Cuando nosotros hablamos de la A, nosotros nos referimos a esta A, ¿ok? Para que no hayan confusiones, ¿ya? Ya, luego iríamos con la intersección. Vamos a borrar esto un poco, será solamente para dar un ejemplo. Eh, Vamos a ir con la de intersección con el eje X. Eje X, ¿ya? La intersección con el eje X. Y entonces nosotros sabemos que es la intersección con el eje X se obtiene siendo f de x es igual a 0, ¿ya? Es decir, resolviendo la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0. Por lo tanto, los puntos de intersección con el eje X son las raíces de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Por ejemplo, que corte el eje X en dos puntos, que corta el eje X en un solo punto,
y que no corte el eje X, ¿ya? Eso sería básicamente un poco. Ya, luego acá abajo es intersección con el eje X. Vamos a escribir entonces que intersecte al eje X en, en dos puntos, intersecte al eje X en un punto, y también tenemos que intersecte al eje, que sea, no, perdón, y que no intersecte al eje X. Rayos, ya, esto lo tiramos por arriba. Entonces, dibujar, ya. Entonces, esos serían los tres posibles casos. Ya. Y para determinar estos casos de si intersecta el eje X en dos puntos, en un punto o no intersecte, nosotros tenemos que analizar el discriminante, ¿ya? Analizar, disculpen, voy a colocarlo a este lado. Nosotros esto lo sabemos con el, oh, creo que borré, ya no importa. Nosotros esto lo analizamos con el discriminante, ¿ya? Los tres posibles casos. Con el discriminante, ¿verdad? Ya. Con el discriminante, al cual se denota con la letra delta mayúscula del alfabeto griego. O sea, el discriminante es esta fórmula. Delta es igual a b cuadrado menos 4ac. Menos 4c. Es b cuadrado menos 4c. Esta sería la fórmula del discriminante para los tres casos. Para los tres casos. ¿Ya? Por ejemplo, si el discriminante, disculpen el color, ahora sí, si, ¿qué rayos? Necesito esto, ya hice, ya. Si el discriminante es mayor a 0, ya, nosotros sabemos que la parábola corta al eje X, corta el eje X en dos puntos, en dos puntos, en dos puntos. ¿Ya? Ya, eso sería con el primero. Luego, seguimos con el segundo. Si el discriminante es igual a 0, entonces nosotros sabemos que la parábola corta al eje X en un punto, en un punto, en un punto. Y por último, tenemos de que si el discriminante es menor a 0,
Ya, si el discriminante es menor a 0, tenemos de que la ecuación no tiene solución en los reales. No tiene solución en los reales y por lo tanto no corta el eje X. El eje X. ¿Ya? Entonces esas tres cosas hay que tener bastante claras al momento de que te pregunten, pueden preguntarte ya. La siguiente parábola, ¿en cuántos puntos corta el eje X? Y te aparece en un solo punto, en dos puntos, o la ecuación no tiene solución. Nosotros sabemos que si resolvemos el discriminante y nos da igual a 0, la parábola corta el eje X en un punto. Si nos da mayor que 0, corta el eje X en dos puntos, y si menor que 0, la ecuación no tiene solución y por lo tanto no corta el eje X, ¿verdad? Entonces nosotros sabíamos esas dos cosas. ¿Ya? Ahora vamos a explicar el eje de simetría. ¿Ya? Esto más facilito. O sea, en realidad yo les voy a explicar cómo que sea la fórmula con la que se calcula, ¿ya? Pero de cómo llegar a la fórmula del eje de simetría se lo voy a dejar a ustedes como una especie de tarea para que la determinen, porque en realidad es importante, pero yo sentí que no tanto, porque ya me mandaron o sea, yo ya hice una evaluación de esta y no fue tan, no se basaron tanto en esto, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que en una parábola, para explicarlo gráficamente y estén un poco claros, por ejemplo, el eje de simetría actúa como una especie de espejo en una parábola, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo la coloco acá y el eje de simetría va a ser el siguiente. El eje de simetría va a ser este. Va a cruzar por el medio de la parábola, ¿ya? Y va a ser un espejo en ambos lados para que quede la misma distancia en la parábola. Nosotros sabemos que el vértice de la parábola va a ser este de acá abajo. Este que está acá. Este es el vértice de la parábola, ¿ya? Para que lo tengamos claro. ¿Ya? Eje de simetría. Ya, nosotros vamos a calcular el eje de simetría como una ecuación que sería x es igual a menos b partido en 2a. ¿Ya? Esa sería la fórmula del eje de simetría y esta sería la forma gráfica de poder representárselos. ¿Ya? Ahora iríamos con el cuarto punto, ¿ya? Que sería el vértice, que ya se lo explicamos menos, que es el punto de intersección entre la parábola y su eje de simetría, ¿ya? Tenemos entonces de que el vértice es algo muy cortito, como para explicárselos. Vértice, punto. Ya, el vértice se calcula con la siguiente expresión. Miren, se calcula de esta manera. Entre paréntesis, b, entre paréntesis menos b, partido en 2a. ¿Ya? Coma, delta menos delta partido en 4a. ¿Ya?
La abscisa de este punto corresponde al valor del eje de simetría, es decir, este, como sabemos, proviene del eje de simetría, que estaría acá, ¿ya? La abscisa es la X, para recordárselos, ¿ya? Y la ordenada corresponde al máximo o mínimo de la función según sea la orientación de la parábola. Entonces nosotros sabemos que esta corresponde al máximo, máximo o mínimo de la, de la que sea de la función según la orientación de la parábola. Que la orientación era como lo que dijimos arriba, que si a mayor que cero la parábola es cóncava hacia arriba, y si es a menor que cero la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Ya. Después vendría algo muy cortito que sería la intersección con el eje Y, que es algo bastante simple, no va más allá. Entonces, perdón, iríamos con la intersección del eje Y, que sería el quinto punto, con el eje Y, ¿ya? Intersección con el eje Y, ¿ya? Y nosotros sabemos de que la intersección con el eje Y se obtiene igualando x a 0 en la ecuación cuadrática. Entonces la parábola intersecta el eje Y en el punto 0,c, ¿ya? O sea, el, pucha, borres. Voy a volver a escribirlo para que se tenga claro lo que es. Ya, ahora sí, ya. Nosotros sabemos que para sacar la intersección con el eje Y, f, mucha que esto, no sé por qué me sale este color, ya. Ahí está, ya. F de x nosotros lo tenemos que igualar a 0. Entonces esta expresión me queda aquí. A por 0 más b por 0 más c. Entonces, ¿qué pasa aquí? Queda lo siguiente. A por 0, 0. Más b por 0, 0. Más c. Entonces, 0 más 0, 0 y más c, c. Entonces, nosotros vamos a ver que por defecto la intersección con el eje Y es la siguiente. 0, c. Siempre va a ser 0,c. O sea, ustedes no tienen por qué realizar todo este proceso, ya, porque siempre va a ser 0,c. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí siempre tienen que fijarse en la c de la función cuadrática, ¿ya? Porque esa c va a ser la que les dé el punto de intersección con el eje X, ¿ya? Em, bueno, y esto sería básicamente todo lo que podríamos explicar de la función cuadrática, ¿ya? Em, espero que les haya gustado este video. Si quieren lo comparten, ¿ya? Y le ponen me gusta a los videos, ¿ya? La plataforma em, la estoy compartiendo en Instagram, ¿ya? Y eso, ¿ya? Básicamente les voy a dejar el nombre de mi Instagram para que puedan ir a ver los videos. Y si quieren, también se los puedo compartir por correo, no hay problema, ¿ya? El nombre de mi Instagram es el siguiente: ver guión Heisenberg guión White 16, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Que estén bien.
Y eso, ya. Espero que les haya gustado y adiós.